Desde fuera parecía como si hubiera terminado en una especie de cabaña de pueblo. Las ventanas de la sala estaban cuidadosamente cerradas con gruesas cortinas de color burdeos que no dejaban pasar ni un rayo de sol. Del techo de las estanterías, de los tubos de la calefacción central y en general de todas las superficies más o menos adecuadas colgaban manojos de diversas hierbas como ajenjo, menta, salvia y azafrán, todas ellas llenando el espacio con su delicioso aroma a verano y el fuerte sol de julio. Pude contar inmediatamente al menos docenas de hierbas de diferentes tipos, pero ciertamente no sabía sus nombres. Poco a poco, todas ellas, cuidadosamente recogidas por las esforzadas manos de mi amiga Victoria, fueron secadas y colgadas aquí para crear el ambiente. Las hierbas eran adornos en el juego que llevábamos 6 meses liderando con éxito, Leo y yo. Ella apareció como de la nada y derramó una bola de cristal sobre la mesa, rodándola sobre un soporte de madera. Por supuesto, las chicas sabíamos lo que era. El magnífico producto fue adquirido en oferta y no tiene nada que ver con el cristal. Sin embargo, la necesidad de ganar dinero dictó sus condiciones. Como si tuviera una orden, coloqué un directorio andrajoso de plantas medicinales sobre un mantel de terciopelo burdeos con símbolos planetarios bordados, y luego coloqué un hermoso candelabro dorado junto a nosotras, sabiendo que este candelabro no tenía nada que ver con el oro, pero fue pintado con nuestras hábiles manos usando barniz dorado para uñas. Ahora parecía que todo estaba listo. Victoria se recostó y miró con aprobación la creación desde afuera. Nada recordaba que hacía media hora la habitación tenía una apariencia completamente ordinaria y familiar para un residente común de la ciudad. Ahora era un verdadero tocador de una curandera o una bruja, como realmente queríamos. ¿No estás exagerando?, pregunté, colocando un encendedor con un dragón chino grabado al lado del candelabro. No, amiga, respondió ella brevemente, estoy segura de que lo tenemos todo. Al final, todo estaría bien. No arriesgábamos nada. Leon se paró en medio de todo este fragante esplendor y miró de reojo a su alrededor. Era insoportablemente triste y, al mismo tiempo, especialmente divertido. Leon estaba triste porque ahora no podía revelar plenamente su propio talento. Se escondía detrás de una pantalla y se escondía detrás de extraños. Trabajaba como actriz en un teatro de marionetas. Y yo me divertía porque mi idea era triunfar y traer al menos algo de dinero para la pobre estudiante de ayer. Hubo un golpe convencional en la puerta, luego otro golpe. Leon salió de la habitación para regresar un minuto después en compañía de un hombre bajito y rosado. La atrevida anciana Zinaida Petrovna instruyó tranquilamente al cliente. El primero tiene gastritis crónica con alta acidez, le recomiendo que cocine al vapor esta mezcla como estándar, tome una cucharada media hora antes de las comidas y deje de comer comida rápida. Esto es muerte y como dejar entrar una especie de niebla que dicen que es mala. Tendrá una horca si no come comida casera caliente. Y el segundo con prostatitis común, debería beber esta colección en una bolsa transparente 2 veces al día. Puedes manejarlo. Zinaida Petrovna miró la habitación con sus ojos grises ligeramente descoloridos y rápidamente asintió con la cabeza. Claro que puedo manejarlo, querida, no es una cosa complicada. Leon, tomando su bolso en sus manos, salimos del apartamento alquilado que había desaparecido con las hierbas en el fresco crepúsculo de la entrada. Ya en el primer piso, en la puerta, nos encontramos con el futuro primer cliente. El hombre claramente tenía prisa por entrar. ¿Cómo llegaste a esta conclusión?, le pregunté a mi amiga mientras caminábamos tranquilamente por la acera cercana. Quería reírme, madre de Vika, ya sabes lo dura que es, no le metas el dedo en la boca. Y quería vestirme más bellamente y comprarme algo. Entonces mi abuelo tuvo que abrir los viejos cuadernos del herbolario para la herencia y allí. Eso es lo que intenté primero para mí, luego comencé a ayudar a mis conocidos que estaban necesitados y luego decidí poner a la venta clases de parto y es bueno para la gente y para mí. Kopechka, tu abuelo era herbolario,
Preguntó Alice, quien ya había oído hablar de este hecho en alguna parte en la biografía de un amigo. Sí, en menor medida. Bien, su madre era curandera, mi bisabuela era suya y quedaron innumerables notas. Mi abuelo más tarde lo sistematizó cuando se jubiló y agregó algunos de sus propios tiempos en los que tú cambiaste. Así que la herboristería está cambiando gradualmente, a menudo trabajo en ello. Tus cuadernos, especialmente en esa época en la que recogen flores, frutas, raíces, hojas, ¿por qué entonces, si eres tan buena en eso, no aceptas clientes? No te sorprendería, Elizabeth, ya sabes, ¿quién lo haría? ¿Crees que sé sobre hierbas? Victoria se rió fuerte y fervientemente. Ya me juzgaron de alguna manera, apenas entré a la universidad y me acusaron de charlatanería. Pero mi vecina del apartamento alquilado, Zinaida Petrovna, la escucha como una amiga y paga obedientemente el dinero, así que compartimos. La conoces por su actuación. Conozco una gran habilidad para las preparaciones y las tinturas, y ese día nos instalamos en un pequeño café donde debíamos pasar las siguientes horas. Mientras tanto, en el departamento que alquilo por tercer año, la famosa herbolista e insuperable medicinal Zinaida fue la anfitriona de nuestra conversación. Fluyó con facilidad y sencillez, siendo nosotras, en esos momentos, chicas libres y desocupadas hablando de temas familiares para todas las mujeres, la belleza de un hombre y las compras del siglo. Sabía que mi amiga podría estar orgullosa de un nuevo y, además, prometedor admirador. El nombre de este chico era Igor y ella ya lo había conquistado. Se nota que es alguien feliz, destrozado pero a la vez inteligente y concentrado, que me ganó el corazón a primera vista. Ahora, después de unos meses de nuestra relación, íbamos a pasar a la siguiente etapa y comenzar a vivir juntos. Yo envidiaba suavemente a mi amiga, deseándole felicidad en su vida personal, aunque yo misma no podía presumir de ningún éxito en el ámbito amoroso. A pesar de que me veía simplemente impresionante, los hombres se acercaban de manera muy específica y gentil, buscando una chica independiente y pragmática. No quería convertirme en una aventura de una noche durante un mes o un año, sino que estaba decidida a tener una relación seria y crear una familia feliz. Mi última experiencia en este sentido fue captada besando a mi colega Marina justo en el camerino, lo que resultó en mi despido inmediato. A pesar de todas las excusas y garantías de amor eterno, Kirill se llamaba ese chico, pero aún así intentó devolverme el favor con flores y regalos. Sabía que era completamente en vano, yo aún no estaba a la venta. Mientras una amiga hojeaba su teléfono enviando kilogramos de emoticones de corazón a su elegido a través de todo tipo de mensajeros, yo estaba inmersa en los recuerdos de mi vida. Recuerdo estar con mi madre en una pequeña habitación de un dormitorio de trabajadores. Las primeras impresiones que tengo son de cortinas viejas con los bordes deshilachados y mi joven madre constantemente haciéndoles dobladillos para que no se deshicieran aún más, de vestidos sencillos y la imposibilidad de estar en la fiesta de Año Nuevo con un bonito outfit como el resto de las niñas del jardín de infantes. La papilla habitual en el plato, ni siquiera condimentada con mantequilla, era nuestro desayuno, almuerzo y cena habituales. Vivíamos con poco y era difícil ahorrar dinero en literalmente todo. Recuerdo esperar a mi madre sentada en la clase extraescolar hasta que oscurecía, y como la maestra anciana juraba que a mi madre no le importaba. Pero yo sabía que eso no era cierto, mi madre simplemente no tenía a nadie más en este mundo y trabajaba hasta tarde, así que vendría corriendo a buscarme tan pronto como estuviera libre. Al pedirle al conductor del autobús en el trabajo que me dejara casi en la puerta de la escuela, tengo impresiones de mi vida adolescente. Mi madre era estricta, no como las madres de mis amigas, esas chicas podían quedarse fuera hasta tarde e incluso fumar. Yo lo sabía, pero no renunciaría a mis amigas por ningún precio, aunque mi madre nunca me dejaría probar un cigarrillo. Su voz siempre estaba en mi cabeza, recordándome que no toleraría eso. Con el tiempo, se volvió más fácil porque crecí y mi madre solo podía trabajar el tiempo necesario para vivir.
Trabajé a tiempo parcial durante años para poder comprarme algunas cosas bonitas y a veces incluso malcriar a mi madre. Y entonces, apareció una nueva persona en nuestras vidas, el abuelo Petya. Su conocimiento fue bastante inesperado, justo en uno de los días claros de abril. Regresé a casa de la escuela y vi a un anciano en un banco cerca de la entrada. Me siguió con la mirada, pero no dijo nada. Lo olvidé al instante, pero por la noche, cuando mi madre regresó del trabajo, tuvo que recordármelo. Madre, no interfieras en mi vida, escuché a través de la ventana abierta. No recordaba haber escuchado a mi madre gritar así que me asomé para ver qué pasaba. La vi hablando con el anciano que había conocido ese día, gesticulando desesperadamente mientras él permanecía en silencio. Intenté no hacerle nada malo, solo sacudió la cabeza como para regañarla, como un niño pequeño. La conversación duró unos minutos, y luego mi madre subió al apartamento con un invitado. Este era mi abuelo Konstantin Potapich. Presenté al anciano en Wiki, con un placer cáustico, y pregunté a la persona que entró, ¿llegaste muy tarde? Decidimos encontrarnos, abuelo y nieta, de la manera correcta, con calma y completamente, tarareó el anciano mientras me miraba atentamente. Al observar a mi única nieta, su sabiduría anciana se volvió crucial para Leon en ese verano. Tuve el honor de que mi madre me enviara al pueblo de vacaciones, donde presencié muchos milagros. Para una niña de ciudad, todo era maravilloso, un rebaño de vacas deambulando lentamente por los caminos, manadas de caballos galopando a lo lejos, el sonoro canto del gallo y el tintineo de los brazos de los cubos de hierro mientras las mujeres locales se reunían en los pozos para sacar agua antes de charlar y beber masel. Una vez, fui a un bosque lejano a recoger setas, pero no pude regresar al pueblo antes de la tormenta. La lluvia me alcanzó en el campo y llegué a casa empapada hasta los huesos y bastante helada por el viento de la mañana. Empecé a tener fiebre fuerte, estornudos y tos, y entonces mi abuelo Kostya sacó un cuaderno grueso, gruñó sobre él, comenzó a sacar una pizca de diferentes hierbas de pequeñas bolsas de lona y llenó las notas del cuaderno con agua fresca, poniendo el futuro caldo al fuego. Debo admitir que no creía en absoluto que tal medicina pudiera ayudarme, pero no había elección. No había farmacia en el pueblo y no había pensado en llevarme medicinas conmigo. Tenía que tomar la medicina que mi abuelo preparó, era insípida y amarga, aunque un poco dulce. Imaginen mi sorpresa cuando por la noche la temperatura bajó y el dolor de garganta disminuyó significativamente. Terminé toda la medicina y me sentí mucho mejor. ¿De dónde sacaste todas estas hierbas?, pregunté a mi abuelo. Después de recuperarme, señalé las paredes de la casa. Sobre ganchos y estantes se disponían y ordenaban recipientes con frutos secos, ramitas, raíces y hojas. También había composiciones, ungüentos, tinturas y mezclas ya preparadas, así como una variedad de preparados para fines específicos. Estas son las herencias de tus abuelas, respondió mi abuelo riendo su bigote. Mi madre trataba a la gente con las hierbas de manera tan efectiva que podía enseñarle un par de cosas a los médicos. Recuerdo que los lugareños visitaban mucho a mi abuelo, pero por varios años no había pensado en las necesidades de las personas. Cada vez que tenía la oportunidad, iba con mi abuelo y me aferraba a él con todo mi corazón. Me contaba cómo tontamente peleó con su única hija y cómo los buscó y encontró. Apreciaba la oportunidad de hospedarme. También me enseñó la ciencia de recolectar y usar hierbas. Más de una vez nos levantamos antes del amanecer y fuimos a los prados donde, bajo las primeras gotas del rocío de la mañana, encontrábamos las hierbas necesarias. Después de graduarme de la escuela, ingresé a la escuela de medicina en el departamento de enfermería. Le conté la buena noticia a mi abuelo Kostya y él murió en paz en su sueño, dejando solo un brillante y bueno recuerdo de su única nieta como herencia. Recibí todas sus notas y planos de hierbas.
Salí de mis recuerdos y recordé que había venido con Elizabeth al café más cercano para pasar el tiempo hasta que terminara la recepción y pudiera volver a casa. Suspiré suavemente y tomé una bola de sorbete, ya calculando mi ingreso del día. Empecé a pensar en el dinero. Faltaba catastróficamente, o mejor dicho, era posible vivir de alguna manera, pero no tenía dinero para viajar como hobby o para hacer compras espontáneas. ¿Cómo me gustaría comprar ese bolso que vi recientemente en el escaparate de una boutique de moda, o aquel hermoso vestido rojo que me llamó la atención en los maniquíes de la tienda de al lado? Pero no hay tal desperdicio. Definitivamente no tenía dinero para eso, incluso con mi trabajo a tiempo parcial. Tenía que aguantar y vivir sin culpar al destino que me convirtió en hija de madre soltera, sin el hombro fuerte de un padre. Nunca conocí a mi padre. Entendí que un hombre así existía en algún lugar, pero no tenía idea de cómo encontrarlo. Mi madre siempre se reía de mis preguntas sobre él e inventaba diversas fábulas. No estaba completamente satisfecha con la situación, pero ni siquiera pensé en sufrir mucho. La única pista que podría aclarar su secreto no se me ocurrió. Origen, mi abuelo hizo esto una vez, fue en vísperas de su cumpleaños número, que Vika iba a celebrar en el mismo pueblo, y la conversación fue entre su abuelo y su madre, que había venido en esta ocasión a visitar a su hija. ¿Qué abuelo le contó sobre Vika? No le dijiste, no dijiste. Papá respondió con dureza a mamá y a Vika incluso se le puso la piel de gallina por su tono o tal vez no deberías hacerle eso y la hija habló conciliadoramente sobre ella abuelo, pero su madre parece que ya no escuchaba. No es de extrañar que ella respondiera con convicción sí, éramos jóvenes e imprudentes, pero aún así todo tiene su límite Vika solo mi hija y Volodia no tiene absolutamente nada que ver con eso. Más tarde, Vika intentó más de una vez averiguar por su abuelo quién era este mismo Volodia. Pero él permaneció en silencio, como si se le hubiera hecho la boca agua y se limitó a sonreír suavemente, aparentemente vestido. Kostya decidió que su madre misma le contaría todo a Vika con el tiempo y le revelaría el secreto de su aparición en el mundo. No esperó a que Glio creciera con un sueño al menos una vez. Para mirar a su padre no necesitaba una herencia mítica ni otros valores materiales, solo quería hablar para entender que respira esta persona, que le preocupa, que tiene cerca y cómo vive con tanta fuerza. La necesidad de la presencia de un padre en la vida surge a menudo precisamente en aquellos niños que fueron privados de la atención masculina en la primera infancia y Vika no escapó a este destino. Las dudas y la satisfacción de las propias necesidades fueron relevantes para Gnliok durante mucho tiempo y desde entonces. Durante sus días escolares, sin embargo, le parecía que debía conseguir un trabajo para trabajar, ya que el dinero fluiría hacia ella como un río. Resultó que un diploma de una facultad de medicina local no puede proporcionarle a un graduado ingresos fabulosos. Mujer joven promedio recibe en su tarjeta. Una enfermera sin experiencia y sin cualificación apenas tiene suficiente para pagar las necesidades básicas, pero el trabajo sigue siendo trabajo, tirar a la basura no es aceptado en nuestro tiempo. Vika suspiró y fue a alistarse para su turno, al mismo tiempo preguntándose qué podría comprar con el dinero que le dejó su vecina ayer luego de ver a un curandero en la clínica. Vivió su vida, imperceptiblemente a la simple mirada del común ciudadana. Su vida estaba en pleno apogeo, se redactaron y consolidaron acuerdos, se crearon y desintegraron alianzas situacionales. Vika trató de estar por encima de todo esto y no entrar en confrontación abierta con sus compañeros porque ahora a la hora del almuerzo se reunió a su alrededor un grupo secreto de chicas como ella, principalmente enfermeras y también algunas asistentes, y ya escucharon a las chicas que este año la alcaldía está planeando una reunión chic de graduados para organizar, poniendo los ojos en blanco ante uno de ellos, la pelirroja Lidochka, habladora, Aga, dicen que reunirán todos los años de graduación, repitió otra Olia. Cada institución educativa reunirá la suya y luego organizará algo como una competencia. Debido a su popularidad entre los graduados, Victoria escuchaba distraídamente a sus amigas. En ese momento,
La niña estaba profundamente preocupada por su soledad y la imposibilidad de encontrar un chico adecuado para pasar el fin de semana de manera más placentera, en lugar de una cita o ir al cine. Volvió a pasar una velada con mamá o ver una película en la computadora. La pequeña tiene motivos para desesperarse, pero aún así su conciencia, independientemente de su voluntad, captó la esencia de la conversación. Vicky tenía muchas ganas de complacer a su madre porque tan pronto como tuvo una noche tan maravillosa oportunidad, la niña cogió el teléfono y marcó el número de su madre. El sábado siguiente la mañana empezó con normalidad. Sin embargo, Leon decidió hablar con su madre sobre el hecho de que tal vez ella también debería relajarse y asistir a la reunión de exalumnos. Te compraremos un vestido nuevo, te daremos un peinado maravilloso, lucirás como una princesa, convenció a la madre mientras miraba escéptica a su hija adulta. No, no es eso, no, no me convenzas, respondió Natalia Konstantinovna en el tono más firme que pudo, no quiero verlos a todos. Es extraño porque Vika sacó del estante una foto del grupo universitario de su madre con 3 docenas de niños y niñas muy pequeños. Su madre nunca le contó de ellos quiénes eran, cómo vivían, cómo recordaban a su madre, cómo viven ahora que lo despertó, una investigadora apasionada. Dime madre, dime. Vika se sentó a su lado y puso las piernas sobre las rodillas preparándose para una larga conversación y su madre cedió. Uno a uno comenzó a describir a sus colegas y a moverlos. Se pusieron de pie como si fueran reales, pero ella no se escondió de la chica con algún tipo de melancolía. Y Natalia Konstantinovna respondió con tristeza oculta sobre una persona, lo llamó el gran jefe de Volodia. La madre de Volodia dijo con dolor oculto como era hija, como era en esos años, y Victoria con el popular segundo nombre Vladimirovna de repente miró más de cerca al ver la antigua foto en blanco y negro. Una conjetura pasó por la cabeza de la niña mientras su madre empezaba a recordar sus juegos con los niños, así que tal vez era infantilismo en estado puro, pero Vicky, que nunca había conocido a su padre, se hizo más claro. El tema está aquí. Necesita atreverse a seguirla a donde la lleve. Seguramente la llevará a lo que siempre soñó, por lo que descartó la vacilación y Victoria, sin confiar más en las historias de su madre, inició la búsqueda gracias a la presencia de excelentes capacidades de búsqueda por parte de Foto, además de saber el año de graduación de la escuela y el nombre de un hombre que tenía siglos de antigüedad. En poco tiempo logró realizar toda una mini investigación. ¿Y cuál fue el genuino asombro de la niña al descubrir que su compañera de clase de su madre, para quien claramente respiraba de forma irregular en esos años, esto todavía se siente ahora, después de 2 décadas, se convirtió en el director y presidente de la junta directiva de una gran empresa industrial? Anteriormente, Vika veía a menudo panegíricos en honor a la empresa en la prensa, pero ni siquiera podía verlos. Creo que podría estar unida por lazos de sangre con su dueño. Internet obedientemente le dio a la niña artículo por artículo, conquista tras conquista. Vladimir estuvo casado durante mucho tiempo y firmemente con una mujer con un hijo de su primer matrimonio, no tuvo hijos, fue nominado a varios premios y tenido algunos premios gubernamentales por importantes contribuciones personales al desarrollo del clima empresarial de la región. Se le consideraba un hombre muy rico, sonreía abierta y audazmente en cada foto. El corazón de Victoria latía con fuerza. Este es en realidad el hombre cuyo nombre le ocultó su propia madre. Si su abuelo estuviera vivo probablemente le hubiera dicho que a veces nos pasan cosas de las que luego hablamos, suerte o más. Así nos pasó. Vika, buscando múltiples enlaces a todo lo que estaba conectado con tu hipotético. El padre de la niña se encontró con un anuncio publicado recientemente en un sitio de trabajo en una comunidad rural. Se necesitaba una sirvienta. La dirección coincidía con lo que estaba indicado en el sitio como la dirección de la casa de Vladimir, lo que significa que su padre necesitaba una sirvienta. Se tomó la decisión. Al instante, la hija abandonada que no fue interesante para su padre desde el momento de su nacimiento intentará conseguir ese trabajo y cómo terminará. Los siguientes días los pasó resolviendo trámites en el trabajo. Leon se reunió a medio camino y le asignaron permiso ahora.
Por circunstancias familiares, la niña esperaba tener tiempo para solucionar todos sus problemas y encontrar respuestas a sus dudas en el mes, para lo cual convenció a la dirección. Todo lo que le quedaba era llegar al pueblo, conseguir un trabajo y comenzar su propia investigación. Vika no pudo ir directamente a la aldea que se menciona en el anuncio. Los residentes locales no vivían allí o utilizaban servicios de boca en boca con los coches, por lo que ni un solo autobús circulaba por la zona. Pueblo desde su fundación, la niña pensó que era imposible llegar en taxi. Mal, al fin y al cabo iba a conseguir un trabajo y no obligarse a seguir el ejemplo de los vecinos del lugar, y por eso decidió ir a ver a su potencial padre a pie, y en el autobús que la descargó en la estación de autobuses de la ciudad. La ciudad más cercana estaba cubierta de barro y el interior olía apropiadamente. Sin embargo, Leon se sintió bien y acogedor en él. Solo se dio cuenta de esto ahora, cuando se vio obligada a abandonar la protección de su viejo y polvoriento pero confiable interior bajo el extraño cielo nocturno del pueblo. La chica pensó, parecía completamente no muy lejos de la ciudad, y qué sorprendente contraste de vida para sorprenderse, y de hecho fue que Victoria estaba acostumbrada a amplias avenidas y calles sagradas. Aquí, a pesar de la proximidad del moderno paraíso en la tierra, se podía sentir la desolación y la influencia. En el sertón, incluso en los huesos de mi abuelo, era mucho más agradable estar en el pueblo, o son solo viejas impresiones que se hacen sentir. Leon se sacudió la trenza desde el hombro hasta la espalda, recogió su pequeña bolsa de viaje con un bolso, conjunto de documentos y pequeñas cosas más necesarias en el camino, y ponerse en marcha a pie en la dirección donde el camino que conducía. Ella tomó la decisión a toda costa de conseguir un lugar al sol, aunque para ello tuvo que molestar adecuadamente a su descuidado padre. El asfalto terminó tan pronto como cruzó la frontera de la ciudad, más adelante de la niña que ella huyó, serpenteando entre los cerros, un verdadero camino de terracería, ligeramente clavado por la reciente lluvia de polvo. Ya se había convertido en papilla, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Levantando la cabeza en alto, Leo avanzó en la dirección donde marcaba el cartel después. Después de un cuarto de hora de viaje, la niña ya dudaba de haber elegido el camino correcto. Una forma de lograr el objetivo, por supuesto, la atrajo la venganza por los mendigos profanados de la infancia, pero no se puede recurrir a métodos tan bárbaros. En primer lugar, consigo mismo, después de minutos de viajar a través del barro líquido, e incluso al ponerse bajo el sol, cuando la visibilidad empeoraba a cada segundo, Vika decidió que ya estaba harta del entretenimiento extremo de hoy. Sin embargo, la terquedad familiar y una especie de orgullo no le permitieron regresar. No sabía la respuesta exacta a la pregunta de qué la hace mover los pies hacia la portería una y otra vez, pero se esforzó por seguir adelante sin importar nada. Después de minutos de viaje, Leo finalmente admitió que estaba agotada. Además, la niña se giró sin éxito, tratando de mirar la siguiente curva del camino, y se quedó atrapada en el barro justo cuando estaba parada allí, tratando de salir de la trampa pegajosa y de toda la piel, sintiendo desesperación por un ya obviamente fallido entrevista con un posible empleador o, después de todo, con su propio padre. Vika no tuvo tiempo de notar el auto plateado que en un abrir y cerrar de ojos apareció a la vuelta de la esquina. El golpe cayó en la zona del cinturón y en general no fue fuerte porque el conductor logró reaccionar parcialmente, pero sin que Victoria tuviera tiempo siquiera de jadear. El conductor del auto plateado terminó en una zanja en la carretera y no pensó en detenerse. Por el contrario, el auto rugió con su motor y comenzó a avanzar rápidamente hacia el pueblo de Chalets. Pronto solo los puntos rojos de las luces traseras indicaron a quienes lo rodeaban que en este mismo lugar hace unos minutos había un auto. Sin embargo, no había manera de mirar esos puntos. Leon estaba inconsciente y tenía barro líquido y resbaladizo a su alrededor. Con el cuerpo esculpido de una niña, Vladimir regresó a casa como siempre sin alegría. Así llamaba él a esas devoluciones, cuando su hijastro, estaba seguro, volvería a pedirle sumas considerables, y su mujer empezaba a mirarlo como un lugar vacío hasta que él desembolsaba para ella. En la casa tampoco había absolutamente nadie.
Para hablar después de todo, Katia, su esposa, seleccionó a todos los empleados, y fue el conspirador quien intentó contratar solo al % a comadrejas de las que no habría paz. El motor del nuevo Honda negro rugía día y noche. El coche cruzaba rutinariamente el cada vez más profundo campo crepúsculo con su capó aerodinámico, otro blues fluía de varios parlantes y el propio Vladimir no se dio cuenta de cómo comenzó a tomar una siesta. De hecho, cualquier conductor sensato le dirá que quedarse dormido al volante no solo es como la muerte, sino una garantía casi segura de meterse en problemas. Es por eso que Volodya presionó bruscamente el botón para abrirla ventana para que el viento fresco de la noche le quitara los restos del sueño, mirando la carretera desierta a esta hora del día, no tanto a través del parabrisas, sino del lado Volodya. Logró notar un gran tronco al costado del camino y solo un momento después su cerebro fue atravesado por un pensamiento brillante como el relámpago. Este hombre yace tirado al costado de la carretera. El pie del conductor suele pisar el freno y el Honda volvió a detenerse bruscamente casi en el acto. Vladimir estaba extremadamente orgulloso de su mecánico de automóviles, quien pasó tiempo pisando los frenos, agarrando un bate de béisbol de debajo del asiento que llevaba consigo por si acaso. Volodya salió a la carretera con los faros de su auto iluminados. Camino principal tuvo que retroceder un poco. La linterna de mano deslizó sobre la hierba húmeda después de la lluvia reciente y se topó con sus pies, luego levantó la antorcha un poco más arriba. Volodya también vio el torso de la víctima, era una niña, estaba acostada boca abajo, poniendo un brazo debajo de su cuerpo de manera antinatural y lanzando el otro hacia un lado. El primer impulso de Vladimir fue llamar urgentemente a una ambulancia. Pero luego recordó que en ese lugar entre dos colinas no había recepción de celular, por lo que tendría que depender solo de sí mismo. Volodya se sentó con cuidado a su lado. Las chicas se agacharon, queriendo asegurarse de que estuviera viva, el pulso en su cuello latía de manera uniforme, aunque raramente. Esto significa que la vida del extraño aún no corre peligro. Tignels miró brevemente a la muchacha. A juzgar por la ubicación de las huellas en el barro, ella estaba tratando de salir a la carretera cuando fue arrojada hacia atrás y podría haber sido simplemente el auto, de lo contrario habría signos de lucha, lo que significa que el extraño tenía el clásico accidente de Vladimir se trabó la lengua desde afuera, un hábito que tenía desde su juventud y pensó por un lado, que era necesario llevar a la niña a un lugar seguro donde estuviera. Pudo obtener toda la atención médica necesaria. Por otro lado, trasladar a las víctimas de accidentes graves, los médicos no lo recomiendan enfáticamente. Vladimir tuvo la difícil tarea de tomar una decisión cuando ambas opciones son esencialmente malas. Finalmente pensó que aquí las niñas podrían estar en peligro de ser atropellado, de lo contrario Volodya volvió a decidirse. Conduciendo su coche lo más cerca posible, colocó al extraño en el asiento trasero y rápidamente se sentó en el asiento del conductor. Ahora tenía que decidir a dónde ir exactamente, le dijo la mente del hombre. Que la forma más segura y confiable en su situación es regresar a la gran ciudad y al hospital clínico municipal. En el hospital, las chicas definitivamente lo ayudarán y él ya ha hecho todo lo que puede. Sin embargo, la otra parte de él se negó a creer en una opción tan ideal, insisten en que llegará a la ciudad en al menos minutos o incluso más. Y su pueblo está a la vuelta de la esquina y está a solo unos pasos y el médico. El tuyo vive en la casa vecina, solo necesitas llamarlo y seguramente vendrá a ver a la chica y al mismo tiempo ayudarla. Primeros auxilios, sacudiendo la cabeza, Volodya se fue a casa. Solo que ahora el camino a la casa de campo no provocó tanto rechazo por parte del hombre, tal vez porque en el asiento trasero la niña que salvó respiraba suavemente, casi inaudible. La finca recibió a Vladimir con el silencioso zumbido de la puerta y el clic de las cámaras de videovigilancia exteriores de Volodya. Compré estos juguetes digitales hace mucho tiempo para proteger mi propiedad de aquellos que ansiaban el dinero de otras personas, y ahora me di cuenta con tristeza de que estos son los únicos sonidos que asocia con su hogar. Habiendo estacionado el auto cerca de la entrada trasera, Volodya se bajó del volante, alto,
que ya comenzaba a sentarse un poco en las sienes. Incluso en el crepúsculo, era un verdadero deleite para los ojos de las mujeres. Y si a las cualidades externas de confiabilidad le sumamos un rendimiento increíble, obtenemos un hombre ideal absolutamente guapo, fatalmente guapo y un maravilloso compañero de vida. Sonriendo sombríamente, Volodya fue en busca de al menos alguien que regularmente recibiera dinero de él por estar en esta casa. Pero no hizo nada al respecto. De modo que en realidad no fueron trabajados abajo ni para el hijastro ni para los numerosos sirvientes contratados por Caterina, nadie quería mostrarse frente al dueño. Finalmente el hombre llegó a la puerta trasera, decorada con un simple adorno tallado, y lo empujó. La luz fuerte cortó los ojos de Volodya y por un minuto le pareció que ya había muerto y se había ido al cielo. Era Bárbara, su cocinera estaba hechizando frente al horno, la cocina brillaba con una limpieza blanca reluciente con laterales pulidos de electrodomésticos de acero inoxidable y zócalos circulares, con fachadas de madera natural. Bárbara, una mujer monumental y sólida, miró a la casera que entró por la puerta y una sonrisa la dividió instantáneamente en dos. Dijo el rostro amable y lleno de Vladimir Petrovich, alejándose ya del horno y con un gesto invitándolo a sentarse. ¿A qué destino en el caso de Varia?, respondió el hombre, pasando una mano húmeda por su cabello oscuro. Ahora estoy en el camino. Una niña fue atrapada por alguien que la derribó de manera impetuosa a través de los que viven en el pueblo. Tu ayuda es necesitada. Esa chica golpeó con las manos en el suelo Bárbara. Ella era una mujer sencilla que llamó una de las personas y no sabía cómo expresarse bellamente. Sin embargo, Volodya la apreciaba por su devoción y normalidad. Lo único que todo su televisor lo alquilaba su madre y no su recién formada esposa, y servía fielmente a su Vladimir Petrovich juntos. Rápidamente llevaron a la niña del auto al sofá del gran salón de la planta baja. Para ese momento Vladimir ya se había asegurado de que el desconocido no había sufrido ninguna herida grave y comenzó a calmarse poco a poco. Cuando la niña tomó su lugar en el sofá, llamó a la vecina del médico y pidió que viniera de inmediato. Un lío recobró el sentido media hora después. En su rostro la niña vio a una persona inclinada sobre ella, un hombre desconocido de unos años. Y el segundo era su supuesto padre. ¿Cómo te sientes?, la voz del segundo hombre llegó hasta ella. Victoria trató de pronunciar la palabra con normalidad, pero no pudo. De su garganta solo salió un pequeño gorgoteo informativo. Poco después se sumergió en la oscuridad, finalmente logrando notar con qué atención Vladimir la miraba. La mañana la saludó con un timbre. Suena inusual. Los sonidos de los pájaros cantando muy fuerte fuera de las ventanas. Pasos se escucharon muy claramente en el pasillo. Una voz femenina estridente vino desde detrás de la puerta de manera muy expresiva, despertando a Victoria. ¿Por qué trajiste aquí a esta mujer hambrienta? Aún no tienes suficientes eventos en tu vida. Deberías conseguir un cachorro, un gatito o algo así. ¿Y esta es ella aquí? ¿Por qué?, le respondió otra voz, una voz baja y agradable de barítono que, como Oblio logró comprender, pertenecía al propio Vladimir. No tuve tiempo de pensar. Entiendo que actué arriesgadamente al moverlo y arreglar el interior. Auto, pero no podía dejarla allí. Seguramente alguien más se habría topado con una persona tirada al costado de la carretera. Entonces, ¿por qué no está todavía en el hospital? Hay un buen lugar allí. Que descubran qué está pasando, qué le pasa y por qué vino aquí. De hecho, la policía debería haber sido informada. ¿Y tú qué te estás permitiendo hacer? Me permito dejar en mi casa a alguien que lo necesita. Vladimir respondió levantando un poco la voz. Y de manera muy convincente le pido que cierre la boca. Por supuesto el sonido de los tacones llegó a oídos de Clio. Parece que se dirigieron a la salida. Claro, Catherine se ofendió y simplemente abandonó la conversación con su esposo. No fue un comienzo muy agradable. Ahora Leon no está ni cerca de un nuevo lugar de trabajo. La puerta se abrió con un chirrido silencioso y el dueño de la propia casa apareció en el umbral. ¿No interferiré?, preguntó al ver que los ojos de la chica se abrieron.
no es que no pudieras detenerme de ninguna manera. Vika estaba feliz de haber tenido la oportunidad de hablar con él a solas. Entendió perfectamente que no tenía mucho tiempo. Nadie le invitaría a quedarse aquí por mucho tiempo. ¿Qué significa una oportunidad? Quizás Vladimir fue el primero y el último en entrar a la habitación y se sentó en una silla cerca de la ventana. Victoria notó que él examinaba cuidadosamente su rostro y su figura escondidos bajo una costosa manta acolchada. ¿Cómo te sientes? Después de una pausa, el dueño preguntó en voz baja al dueño de la casa. Vika escapó con dificultad. El deseo de encogerse de hombros, ¿de qué otra manera puede sentirse una persona que ayer escapó del peligro mortal? Fuiste tú quien me derribó. Estaba esperando esta pregunta y te responderé con total honestidad. Como en espíritu no lo hago, si lo dudas, entonces podemos. Mira el video de la grabadora, puedes ver que ya te vi tirada en el camino y no pude pasar. Victoria se quedó en silencio. La conversación con esta persona no se desarrolló como ella se había imaginado sentada en el diminuto monoambiente de su pequeño apartamento alquilado. Mi nombre es Vladimir y tú, Victoria, le respondiste a la chica, y por alguna razón agregué y te conozco. Así fue como el dueño de la casa levantó las cejas ante su pregunta y Victoria no pudo evitar notar cuán vívidamente su rostro expresaba emociones. Vladimir era como un actor profesional. Vi tu foto en los periódicos más de una vez. Empecé a poner excusas. Chica, eres filántropa, ayudas a instituciones infantiles, hospitales, construyes un centro de recreación, financias varios programas educativos en tu fábrica. Su interlocutor agitó un poco la mano. Todas estas son pequeñas cosas. Yo no, creo que estas cosas podrían interesarle a una persona de tu generación. Vives más en un espacio virtual y la vida en la tierra mortal no piensas mucho. No siempre te sientes ofendida por tu generación, Leon, no siempre. En fin, me alegra que me conozcas. Leon dudó un poco. Antes, ¿cómo hacer la siguiente pregunta? Pero se recompuso y rápidamente preguntó por qué ibas al pueblo, e incluso a altas horas de la noche. ¿Qué tipo de necesidad tenía una chica tan moderna de estar allí, donde es tan difícil llevarse bien? Tus propios 2 siglos, parecía algo avergonzada. Estos ojos penetrantes vieron la esencia misma de sus pensamientos y Vladimir, como si tuviera un sexto sentido invisible, captó aquellos temas que a ella no le gustaría discutir, al menos ahora, pero no tenía elección, como dicen. Si ya estás involucrado en un juego, entonces juega bien porque. Dio puso la mirada más ingenua que pudo y le dijo a su padre, inquisitivamente, iba a verte, quería trabajar para ti. Si de repente empezaran a fluir fuentes de champán en medio de la habitación, el hombre probablemente se menos sorprendido, pero la expresión en el rostro del dueño de la casa no tiene precio para mí. Trabajo, pero ¿por quién y no pudiste encontrar una manera más aceptable de acercarte a mí para trabajar? Y nuevamente en lío y tuvo que volverse lo más ingenuo posible con urgencia, al menos ponérselo en cara exteriormente. Sonrisa de servicio. La niña habló de cómo apenas logra sobrevivir en su trabajo principal, naturalmente guarda silencio sobre su inusual trabajo a tiempo parcial, como vio anuncios en un sitio de búsqueda de empleo para su casa, como decidió cambiar de laboratorio. Abrigo blanco de enfermera ambulatoria para uniforme de sirvienta y con qué dificultad llegó a su destino. Por supuesto, Vika ocultó el motivo de tal interés en la persona del propio Vladimir. Resulta que levantó las manos unos minutos después de que la apariencia no solo te salvó ayer, sino que también te ayudó a encontrar trabajo. Leo no entendía realmente qué tipo de trabajo. Tal vez ahora que la chica estaba hablando era claro que no estaba en la forma más presentable, le dolía el hombro, le dolía la cara. ¿Qué tipo de trabajo hay en un chalet de este nivel de trabajo? Luego le repitió con confianza Vladimir. Creo que es una feliz coincidencia. Considera que estás inscrito en el personal. El hombre vaciló, claramente pensativo. No sé dónde estás inscrito. Entonces pasaste la noche en nuestro invitado habitación. Mi esposa está un poco enojada contigo, por lo que es poco probable que trabajes bajo su liderazgo. Si brilla o no, pensaremos a medida que avance la vida.
Vika quedó completamente fascinada por este hombre y su forma de hacer negocios. Antes de que ella tuviera tiempo de expresar sus expectativas sobre la reunión, él ya le había ofrecido una solución preparada. Bueno, casi terminado, simplemente increíble. No es de extrañar que lograra desarrollar su negocio y rentabilizarlo con una gran preocupación, despidiéndose cortésmente de Victoria. Incluso le vino a la mente una palabra pasada de moda y ya completamente olvidada. Despidiéndose, Vladimir se fue, la niña se quedó sola. Sin embargo, sus bienes como resultado de esta conversación fueron listados. Una oferta de trabajo y una invitación del dueño de la casa para desayunar con él, no son un buen comienzo del día poco después de que Victoria se alejara volando de la protección de las paredes de su habitación. Las cosas no salieron tan bien como ella ya había esperado en el comedor donde bajó por invitación del dueño de la casa. Ella era completamente hostil. Los espejos no solo Ekaterina sino también los sirvientes y también el hijastro de Vladimir dejaron que sus horquillas la apuntaran. Estas horquillas tenían el carácter más ofensivo para la muchacha. Un joven llamado Pavel insinuó abiertamente que Vika organizó este espectáculo de forma independiente, tuvo el accidente de encontrarse cerca de su rico padrastro y le exigió una gran compensación, miradas desprevenidas del propio Vladimir, solicitudes indiscretas para frenar su imaginación sobre Victoria. Nada funcionó porque Vika estaba feliz durante el desayuno. Finalmente terminó, pero ahora tú, querida. Esta palabra fue pronunciada con un odio tan mal disimulado que a la niña se le puso la piel de gallina y finalmente se fue. Por lo tanto, Caterina claramente no estaba de humor para jugar con los invitados, jugaba con un pañuelo de encaje en sus manos y parecía una serpiente lista para saltar. Victoria estaba confundida, tenía muchas esperanzas de que el padre de Vladimir eligiera alguna opción laboral para ella y, lo más importante, le diera la oportunidad de discutir con él el tema de las relaciones con su madre, en el que ella no había pensado de ninguna manera. Si algo salió mal, salió mal. Pavel y Katia literalmente se cernieron sobre ella, interrumpiéndola, y Vladimir, que se había quedado en el comedor para conversar por teléfono, giró la cabeza confundido. Las maliciosas palabras de la esposa del empresario descubrieron lo que quería en nuestra casa. Y ahora, no dejes que tu pie se quede aquí. ¿Por qué tienes tanto miedo de la presencia de alguien? Vika tenía un carácter bastante enérgico y no quería dejarse manchar por la pared. La muchacha siempre consideraba que el ataque era la mejor defensa, y por eso se lanzaba al ataque de que, buenos caballeros, ustedes tienen algo que ocultar. Pavel la miraba por debajo de sus pobladas cejas con estupidez, incluso sin sentido. Algo brilló en los ojos de Catherine, de lo cual retrocedió como si fuera un fuego y se dio cuenta de que había dado en el blanco. Aunque claramente tenía miedo de que tu genial marido supiera algunos hechos, no olvides apartarte de mi camino, murmuró desafiante la mujer, empujando al invitado a un lado con el hombro. ¿Qué tipo de queso es eso? La alegre voz de Vladimir sonó justo encima de su oreja y Vika se estremeció de sorpresa. Bueno, estamos teniendo una agradable charla con la autoproclamada señora Marple o algo así. Katia le lanzó a los ojos a tu marido. Has caído demasiado bajo si te permites arrastrar a todos a la casa. Kitnell te escuchó este discurso con una expresión dura en su rostro y con una compostura verdaderamente espartana. Estaba claro que el reproche no es la primera vez que un hombre así pasa solo. Ni un solo músculo se contrajo en el rostro del hombre y solo sus ojos oscuros brillaron con un fuego maligno. ¿Lo olvidas, querida? Rugió con voz tranquila y controlada desde la cual, sin embargo, las venas de Vika empezaron a temblar. Creo que tienes muchas cosas que hacer hoy en el jardín o en la cocina o en algún otro lugar. Déjanos en paz, vale. Es mucho más claro que Boba. Katia le dio la espalda y caminó hacia la salida al porche. Pavel, como una sombra, siguió a su madre durante este intercambio. Con amabilidad, Vika se dio cuenta de que no tiene derecho a votar y aquí no tomará la iniciativa. Su madre es la dueña. Volveré a pedir perdón. Entonces descubrí dónde colocarlo en unos meses. Tengo la intención de abrir una sucursal de la parte médica y sanitaria de mi empresa.
que estará enfocada a la rehabilitación de pacientes con problemas del sistema musculoesquelético. No necesito simplemente un médico inteligente como ese. Seleccionaré una docena para cada vacante en la ciudad si quiero, pero una persona que no tenga miedo de intentar ser gerente médico si hago algo. Entiendo que en las personas podrías combinar en ti mismo tanto el papel de un médico que conoce el problema desde adentro como el papel de un gerente. Notando algo de la confusión de la niña, Vladimir levantó la mano en señal de advertencia. Por supuesto que lo harás. Será ayudado por usted, tendrá un equipo de personas, llame los diputados si lo desea, seleccionará usted mismo y en quien puede confiar completamente, por lo que acepta que Wikia no tuvo más remedio que asentir con la cabeza. Este realmente era el trabajo de sus sueños, que la niña entendió que podía hacer frente perfectamente a las tareas que normalmente se confían a la dirección de dichas instituciones. Trabajando en un hospital de distrito ordinario, más de una o dos veces se imaginó a sí misma en el lugar del director médico jefe o del médico jefe, y en sus sueños invariablemente hacía las cosas más fáciles y accesibles. Y ahora la oportunidad de resolver los problemas de otras personas le llega sola a ella. Por las manos y por nadie más que el padre de Vika, me sentí avergonzado de que ella en realidad estuviera usando la franqueza de este hombre en la oscuridad sin darle toda la información sobre ella. La cara de Vladimir se puso roja de vergüenza. Interpreta a tu manera, ¿de verdad crees que estoy loco y le estoy ofreciendo un lugar como este al primer sinvergüenza que conozco o como te llame mi esposa? Te equivocas, Clio, está completamente equivocada. Llevo 2 décadas en el negocio y he visto a mucha gente. Puedo decir que definitivamente no eres de los que se permiten abusar abiertamente de la confianza, lo que significa que puedes ser confiable. Bueno, si tu calidad profesional no coincide exactamente con los estándares morales, siempre puedo contratar gente. Para ayudarte, Vika volvió a sentir sin quitarle los ojos de encima a Vladimir. Todo iba tan bien que simplemente era difícil creer que el hombre no la dejara ir a casa, explicando que aún podía estar bastante débil. Vika pasó ese día con la compañía de un hombre que ella consideraba sinceramente su padre y yo simplemente me sorprendí de lo similares que eran sus intereses. Les encantaba leer los mismos libros, tenían pasatiempos similares, preferían los mismos platos e incluso tenían sueños similares. Cuando Vladimir de repente recibió un importante fax en las de la tarde y salí urgentemente para oficina para preparar, según su expresión, algunos papeles que Vika lo esperaba en la cabaña. Esa era la condición del dueño de la casa. La niña decidió utilizar la extensa biblioteca de Vladimir y fue allí con la firme intención de encontrar el libro más interesante. Cuando corrió, mirando el contenido de los estantes, le entregó uno de los volúmenes donde, entonces se escuchó muy cerca una voz estridente y repugnante. No había duda de que era Ekaterina quien hablaba, y no solo hablaba. Pero discutir con alguien y demostrarle algo a alguien, y te decía. Digo, ahora es el momento en que la voz de la mujer tocó la nota más alta. De repente sospechó algo. Sí, el que apareció en nuestra casa también pudo confundir todas las letras. Victoria miró alrededor de la biblioteca. Había 2 salidas centrales por donde ella misma entraba y en un lado que daba al jardín de invierno. Allí, aparentemente Ekaterina estaba sentada con el teléfono, acostumbrada al hecho de que en este momento la biblioteca está completamente vacía. No, queridos, está bien, así que cambió a Katia por una conciliadora e incluso suplicante. No te preocupes. Sí, él. Saliste de casa para preparar el trato que le diste. Le dio a Ekaterina una risita desagradable y Leo comenzó a inquietarse cuando él le indicó que tendremos tiempo de arreglar todo para que nadie sospeche nada y usted se lleve todo, incluso yo, el premio principal. Vika dudaba mucho que su interlocutor invisible necesitara a Katia. Probablemente el premio principal será toda la fortuna Vladimir, pero esto no debería suceder. Que Leo tomó una decisión al instante. Ya había escuchado todo lo que debía y eso significa que no hay un minuto que perder. Rápidamente salió de la biblioteca, corrió desapercibida hacia la cocina y llamaron a la puerta con gritos. Bárbara, Varia, soy yo. Vika. La puerta se abrió. La puerta y Varia, limpiando su delantal almidonado blanco como la nieve manchado de harina. Sus manos miraban perplejas a su nuevo conocido.
La amable mujer no podía entender las razones de tal corriendo tan salvajemente y gritando tan fuerte. Y un cuarto de hora después, Varia, algo así como Vika, iniciada en los acontecimientos de hoy, pero sin detalles, ya estaba llamando febrilmente a todos sus conocidos entre los funcionarios locales para pedirles que eligieran incluso al invitado más excéntrico para la ciudad. Sí, sí. Ahora. Vika inmediatamente salió corriendo de la casa justo a tiempo para subir al sencillo auto que le ofreció uno de sus muchos conocidos de cocina y, levantando la cabeza, logró ver cómo se agitaba la cortina de la ventana del jardín de invierno. Vika sabía que Katia estaba observando su partida. Bueno, buena suerte. Victoria entendió que esos acuerdos no se firman todos los días y por lo tanto Vladimir o papá no podrán perder su fortuna hoy. Pero alguien más puede caer en la trampa preparada por él, todo un coche, a pesar de una apariencia decente para. La edad del coche a veces iba rápido, rebotando en los baches, el conductor, algún conocido bárbaro, intentó coquetear con el pasajero, pero la expresión de Vika rápidamente lo disuadió de hacerlo en casa, sin dudarlo más. Leon barrió el contenido de la caja de hierbas y se sentó en el suelo. Con toda esta riqueza, hizo una colección de la que su abuelo le habló solo una vez y luego medio en broma, medio en serio, y ahora la niña no podía permitir que la colección no se justificara. Fue en el sentido literal. Una cuestión de vida o muerte, la llamada telefónica atrapó a Vika justo cuando decidió que estaba lo suficientemente preparada. Para los eventos de esta noche, un número completamente desconocido se mostró en la pantalla y la chica contestó el teléfono más automáticamente que queriendo hablar con alguien. Hola, dijo Victoria casi pacientemente. Estoy escuchando. Hola Vika. Esa voz hizo que todo dentro de ella se volteara hacia abajo. Ella lo habría reconocido entre 1000 llamadas de Vladimir. Decidí que no es necesario que huyas de mí, especialmente en vísperas de recibir un puesto importante. ¿No acordamos que me esperarías en la cabaña? Bueno, resultó que la niña entendió que no podía admitirle a esta persona el verdadero motivo de su ausencia. Fui a la ciudad, pero regresaría pronto. Entonces la voz al otro lado de la línea se puso muy feliz. Lo conseguiré ahora. Tú la dirección que escribiste para mí en el formulario de solicitud que llenaste para empleo, así que espera. Y Vladimir, aparentemente no acostumbrado a que lo contradigan, colgó la llamada. Cuando el Honda se detuvo en la entrada, Leo ya estaba completamente recogida y equipada. Lo más importante es que en su pequeño bolso había una maleta con una magnífica colección de autor que aún no había demostrado su eficacia. Mientras tanto, la niña se disponía a simplemente disfrutar del viaje en compañía de una persona a la que entendía. Se sentía cada vez más atraída, le gustaba la forma inherente de Volodia de comunicarse, sus maneras de resolver problemas y responder a quienes lo rodeaban, su preferencia por la música y literatura, en palabras, todo lo que crea una personalidad real en una persona. Sin embargo, a pesar expectativas, Vladimir no la llevó directamente al chalet, alegando que simplemente se moría de hambre. El hombre invitó a Victoria a compartir una comida con él en uno de los restaurantes más de moda de la ciudad. Él le demostró claramente su simpatía, a pesar de que ella sospechaba de su estrecha relación, pero Vladimir, por supuesto, no tenía conocimiento de tal tormento en el alma de una niña. ¿Y por qué? El hombre preguntó cuando el auto disminuyó la velocidad en un semáforo. Victoria descubrió que no es mi estilo de comer. Espero que Vladimir quede satisfecho con esta explicación, pero no estuvo muy bien, exclamó y giró el volante hacia la derecha, así que iremos a donde voy muy pocas veces y completamente solo. Pero con un placer constante, serás el primero en ser traído a este establecimiento como compañero, y Selif, a partir de tal confesión, Vika se dio cuenta de que era inútil resistirse. Las reuniones en una cafetería pequeña y con mucho ambiente fueron realmente geniales. Había un mini zoológico y Leon ya no recordaba el momento en que recibí tantas emociones positivas. En el intervalo entre platos, los invitados podían acercarse a la mascota que les gustaba y acariciarla.
La niña aprovechó activamente esta oportunidad y muchas veces captó la mirada valorativa y atenta de su acompañante. No una, dos veces. Victoria decidió que ya no debía mantener a Vladimir en la ignorancia sobre cómo están conectados, pero cada vez que se quedaba en silencio sin tener realmente tiempo de decir nada, el encanto del momento la cautivaba y la privaba de la oportunidad de hablar de forma independiente. Para controlar los acontecimientos, era claramente visible que Vladimir estaba fascinado por la niña. También intentaba decir algo de vez en cuando, pero era como si se estuviera dando una orden a sí mismo y se quedó en silencio cuando el hombre volvió a mirarla. Victoria, con esa mirada especial, decidió la chica, como si tuviera una cabeza nueva, inició una conversación. Vladimir, pero ya he oído mucho sobre ti antes, dijo con atención, mirando la reacción del interlocutor. Es cierto. No es de extrañar que gruñera cerveza y cortara un jugoso trozo de carne con los dientes. Estudiaste con mi madre. No te rendiste. Vika. Ah, respondiste, Vladimir. ¿Y quién es esta hermosa mujer que te dio al mundo? Natalia Dietzin, enfatizando cada palabra, respondió Leon, pero ni un músculo se movió en el rostro del hombre. Para ser honesto, no lo recuerdo exactamente, respondió. Ya sabes, faltaba a clases con tanta frecuencia que no podía recordar a todos mis compañeros en mi cabeza. Leon estaba en un verdadero tornado de suposiciones y pensamientos. No captó su indirecta o simplemente estaba fingiendo, o tal vez realmente no tuvo nada que ver con eso. ¿Y tu suposición estaba equivocada? Y, sin embargo, la niña decidió intentar tirar el anzuelo nuevamente. Sonriendo, se volvió hacia su interlocutor. Y me dijeron que solías perseguir chicas durante tu época de estudiante. ¿Eso no es verdad? Vladimir la miró con una mirada larga y penetrante en la que Vika vio la profusión de sentimientos y sufrimientos ocultos. Verás, no podía perseguir a nadie la mayor parte del tiempo. Estuve en una cama de hospital en un accidente, tuve un accidente, necesitaba sangre para una transfusión. Pero eso no siempre fue bueno, ya sabes, tener un grupo tan raro. Tengo 4 y también soy RH negativo. Comieron sangre, encontraron un auto en la misma capital, tuvieron que conducir complicaciones, luego lo trataron durante 2 años, así que no, ciertamente en ese momento ni siquiera pensé en la forma de moralidad de las mujeres, ya sabes, traté de broma. Vladimir. Victoria nunca se sintió tan estúpida como para creer en el hecho de que frente a ella estaba su padre, confiando únicamente en el sentimiento y la reacción confusos de su madre ante una fotografía de este hombre. Vika era una buena estudiante en la Facultad de Medicina y por eso sabía muy bien que una persona con el 4º grupo sanguíneo no puede tener un hijo con. La propia Vika tenía el primer tipo de sangre, el más común en la Tierra, lo que provocó que todos los castillos en el aire que la niña se había construido en su imaginación se derrumbaran, enterrando los sueños y deseos de los últimos días. Sus pensamientos, cuando una gran palma cálida cubrió la mano y el rostro de Vladimir, estaban muy cerca, pero Leon no estaba pensando en el romance ahora, en el acuerdo. Vladimir se vio amenazada por algo grande y peligroso, que probablemente ella no conoce y que amenaza con destruir completamente su mundo. Confundiéndome y comenzando de nuevo la historia, corrí a contarle a Vladimir lo que escuché hoy cuando entré a la biblioteca. Bien, ¿qué puedo decir? Kisnel reaccionó con bastante calma. Sin embargo, los ojos del hombre se oscurecieron aún más, ocultando el poder de una ira desconocida dentro de él. Esperaba algo así y prácticamente no tenía dudas de que Caterina era capaz de preparar cualquier cosa desagradable. Se apresuró a verte. Esto es lo que la arruinará. Victoria dudó y luego continuó. ¿Tienes algún plan de acción para este caso? Vladimir sonrió. Pero tus ojos se quedaron serios y tristes como antes. Desafortunadamente, sí, es solo que una persona de mi nivel revisa repetidamente cada transacción y piensa detenidamente dónde poner su firma y dónde en ningún caso. Sin embargo, será tan largo, tan aburrido y tan difícil, e incluso este Pavel es un tal Bron en mi casa.
Aunque lo crié y le di todo lo mejor que tenía en ese momento, ¿qué piensas hacer ahora? Lina estaba más seria que nunca y por eso no vio que Vladimir la devoraba literalmente con la mirada. No olvides nada especial. Para sí mismo su hermosa cabeza sin embargo sonrió con picardía. No me di cuenta cómo intercambiaste conmigo porque intercambiaste. Victoria levantó sus ojos hacia aquel que tanto le gustaba y a quien quería proteger con todo el poder de su imaginación. Ahora ella podía admitir estos sentimientos al menos por ella misma y la niña ya no tenía miedo y quiero ofrecerles algo especial. Verá, se me ocurrió algo cuando escuché la conversación telefónica de su esposa en pocas palabras que Victoria le dijo a Vladimir sobre lo que hicieron tu bisabuela y tu abuelo y también lo que hacía para ganarse la vida antes de conocerlo a él y a ella misma. Las hierbas no solo tienen un efecto curativo rápido sino también algunas sorpresas específicas contenidas en todo lo conocido y con tallos verdes eternos. La niña sugirió hacer un movimiento de caballero que privaría por completo a Catalina del poder. Oportunidad de dañar a su esposo y también darle a Vladimir todas las cartas de triunfo en sus manos. Vladimir escuchó atentamente y a veces bajaba la cabeza con incredulidad y a veces sonreía levemente con las comisuras de sus labios carnosos. Cuando la chica terminó de hablar, solo preguntó brevemente. El resultado definitivamente será absolutamente correcto, te garantizo que Victoria respondió, así que haremos perfectamente lo que deseas. Pero antes de levantarnos de la mesa y salir de aquí me gustaría hacer una pregunta más importante y no es tan frecuente que la gente en la vida tiene que preguntar. ¿Responderás? Victoria sintió que algo importante estaba por suceder y simplemente asintió brevemente a su interlocutor, dando consentimiento a una conversación importante y respuestas a todas las posibles preguntas que le interesarían ahora o en el futuro. ¿Tú ves? Vika. El hombre miró amorosamente a los ojos de la niña. A pesar de que soy 2 décadas mayor que tú, no ha habido amor verdadero en mi vida. Es que primero luché por mi salud y por mi existencia en general y luego me dediqué febrilmente a los negocios. Creo de buena gana lo que me dijiste sobre mi esposa, porque más de una vez he tenido sospechas razonables sobre ella. Si hoy podemos hacer lo que propones, estarás conmigo durante las próximas décadas, siempre y cuando sea medido para ti y para mí. Victoria siempre pensó que al escuchar una propuesta de matrimonio se sentiría muy avergonzada y no podría responder de inmediato sí o no. Sin embargo, el sentimiento que despertó en ella desde el momento en que conoció a Vladimir y miró por primera vez en su profunda oscuridad. Los ojos capturaron a ambos, ella inmediatamente, sin dudarlo, dijo en voz alta que sí, y en ese mismo segundo ella misma se asustó por su coraje, pero la expresión del rostro de Vladimir disipó todos sus temores al respecto. Así es exactamente como ella entendió que debería verse una persona completamente feliz. El hombre tuvo una respuesta maravillosa, dijo Vladimir con calma y solemnidad, levantándose de la mesa. Y ahora yendo hacia las troneras, sonriendo. Victoria lo siguió hasta el auto. Ahora podían hablar de todo en el mundo, como si una presa invisible se hubiera roto entre dos personas y el agua llenara rápidamente todo lo que recientemente había estado seco y muerto en el camino a la casa de campo. Ni Vika ni Vladimir literalmente dejaron de intercambiar puntos de vista, planes, esperanzas y presentimientos. Como todos los amantes, la cabaña los recibió con el frío desapego de Katarina y con las miradas burlonas de Pavel. No pudo resistirse a hacerle un comentario cáustico a Vika por regresar a casa acompañada de su padrastro, e incluso en su auto. Sin embargo, ahora a Fluiun no le importó y se disculpó. Ella salió de la habitación, donde todos los miembros de la familia se reunieron y entraron a la cocina. Espero de todo corazón que Bárbara esté ahí. Hubo un breve intercambio de opiniones entre jóvenes y mayores sobre el plan de Bikini y la chica salió de la cocina con una sonrisa en los labios, no tenía dudas de que ahora todo saldrá perfecto, se cocinarán bien, no decepcionarán ni a ella ni a su amado jefe. La cena estuvo estupenda, incluso Ekaterina se vio obligada a darse cuenta de que hoy Bárbara se encontraba aparentemente en un estado de éxtasis de alegría creativa.
El pato pequinés estaba tremendamente bueno, rodeado de varias ensaladas exóticas. Victoria escuchó levemente con una sonrisa las odas elogiosas dirigidas al viejo cocinero, a quien Katia, en general, no soportaba abiertamente, y periódicamente miraba a Vladimir. Él era magnífico y estaba de pie en la mesa. Como un verdadero aristócrata cuando retiraron los platos sucios de la mesa y sirvieron el postre, Vladimir dijo como si por casualidad hubiera oído que hoy en día todas las transacciones de grandes sumas no solo deben estar aseguradas, sino también controladas adecuadamente, de lo contrario, ya sabes. Querida, es posible que estos días los familiares estén engañando, aprovechándose de una confianza casi ilimitada, y aquí, para sorpresa de todos los presentes, Catalina no lo negó y dijo sí, boba, mira mi paloma de alas azules. Simplemente no tengas mucho cuidado, de lo contrario serás demasiado. Pájaro volando alto, fue difícil llegar a ti, pero ahora todo quedó en el pasado, todavía no has firmado el acuerdo de hoy. Bueno, una vez que firmes, obtendrás lo que te mereces. Victoria miró sorprendida en el corazón de Pavel, en el rostro de Catherine, quien parecía aún no entender lo que había hecho, y mirando el rostro sombrío de Vladimir, este no parecía estar completamente sorprendido por tal revelación de su esposa. ¿Y eso, cariño, debería tenerte miedo? Vladimir preguntó brevemente, sin quitar los ojos de su esposa, ¿quién eres? Eres un colchón raro. Katia se rió desagradablemente. Mastigando outra porcao de tiramisú, você teve a garota pode desatarraxar todas as suas aquisícoes en breve pertencerá ao homem maravilhoso que, ao contrário de você, Bobchick, é capaz não apenas de conquistar meu coracao, mas também de descobrir como conducir os negocios corretamente. Você basta assinar as agulhas e tudo de uma vez você reconhecerá mina atracao como súbito ataque de ternura. Catherine levantóse cambaleante da mesa e dirigiuse a Vladimir de bracos abertos, mas ele aforcou a voltar para seu lugar, tú ves. Se volvió hacia Pavel, ¿qué está haciendo tu madre? Todas sus revelaciones fueron grabadas en una cámara de video, y por eso le recomiendo que cuando entre en razón, rápidamente empaque sus cosas y se vaya de mi casa, si no lo hace. Si puedo hacer esto muy rápido, entonces tendré que ayudarla de tal manera que no le guste nada. Claro que Pavel se estaba postrando. Entonces vi lo que pasó en la habitación. Sin embargo, el joven se recompuso y se volvió hacia Leon, hablando con una ira apenas disimulada. No creo que me equivoque si digo que todo está en tus manos. Asunto, y antes de que Vladimir tuviera tiempo de intervenir, Vika dijo clara y claramente sí, verás, estoy convencida de que una persona debe actuar honestamente con la visera abierta en su propio nombre. Su madre decidió abusar de la confianza de su marido para tomar primero todo sus bienes y luego desperdiciar su vida. Me di cuenta de esto por casualidad y actué ahora. Tu madre no corre ningún peligro, solo tomó una porción de cierta mezcla de hierbas dentro, realmente relaja a la persona, la hace abrirse. Y franca como puedes ver, tu madre no considera necesario no tener secretos porque volverá en sí, y esto sucederá pronto, se sorprenderá al descubrir que todos sus pensamientos se han hecho conocidos. Y a nosotros también, tratemos de inculcarle que solo el juego limpio puede llevar a una persona al éxito. Hitler le hizo un gesto a Leon, se levantaron juntos y salieron del comedor tomados de la mano antes de cerrar la puerta detrás de ellos. Volodya volvió a recordarle a su hijastro que él y su madre debían abandonar la cabaña lo antes posible. La boda de un famoso empresario y una joven enfermera, un mes después, hizo mucho ruido entre los ricos y famosos. Alguien afirmó que Victoria se había acostado con Vladimir a causa de su herencia. Alguien difundió rumores de que era Vladimir quien deseaba desesperadamente tener a su lado un compañero de vida tan joven, y algunos incluso soñaron que se revelaría la realidad de una farsa, de un matrimonio de conveniencia tan popular hoy en día en los negocios. Sin embargo, Vika y Vladimir se miraron de tal manera que incluso el escéptico más ardiente quedó claro que esta pareja estaba unida por el amor verdadero.
Uno que viene independientemente de la edad o el estatus social, es decir, el actual Vladimir estaba convencido de la exactitud de su elección y, junto con su joven esposa, comenzó a desarrollar una dirección social en su empresa. Pronto muchos vecinos de la ciudad, aquellos que antes no tenían la oportunidad de recibir atención médica normal, con las más cálidas palabras agradecieron a la joven Vittoria por todo lo bueno que hizo incansablemente por todos los que acudieron a ella en busca de ayuda y comprensión, y ella, por su tiempo, se regocijó en cada día que pasó,